Cuando hablamos español en México, normalmente no pensamos en su origen. Lo vemos como algo cotidiano, algo que simplemente usamos todos los días. Pero en realidad es el resultado de un proceso histórico muy complejo. El idioma que hablamos no es completamente español ni completamente indígena, es una mezcla. A este proceso se le conoce como sincretismo, es decir, la combinación de elementos culturales diferentes que con el tiempo generan algo nuevo. En el lenguaje, el sincretismo no solo implica palabras, sino también formas de pensar, de estructurar ideas y de comunicarnos. Por eso el español en México tiene características únicas que lo diferencian del español de otros países. En este documental vamos a analizar cómo surgió esta mezcla, cómo se desarrolló y cómo sigue presente en nuestra vida diaria. Hola, buenas tardes, Germán. Vamos a comenzar con la entrevista. ¿En qué momento histórico comienza el sincretismo? Porque el sincretismo ocurre en el siglo XVI con la llegada de los españoles. ¿Cómo era la situación lingüística en México antes de la llegada de los españoles? Era muy rica y diversa en lenguas indígenas. ¿Qué lenguas indígenas eran algunas de las más importantes en este periodo? La mixteca, la maya y el náhuatl se hablaba mucho, eran las que predominaban. ¿Por qué se dice que estas lenguas eran sistemas complejos? Porque cada una tenía su significado muy propio, al igual que su estructura y sus reglas a la forma de hablar. ¿Qué intención tenían los españoles al imponer su idioma? Un dominio sobre los indígenas, ya que querían que en sí ellos aprendieran el español y olvidaran sus raíces. ¿El proceso de imposición del español fue inmediato? ¿Por qué? No fue inmediato porque ellos aún seguían preservando sus lenguas a pesar de la opresión que ellos hacían. ¿Qué papel siguieron teniendo las lenguas indígenas después de la conquista? Pues se siguieron hablando y practicando, ya que no fue como que las reemplazaran al 100%, fue como más una adaptación que hicieron los indígenas al español. ¿Qué provocó el contacto constante con el español y las lenguas originarias? Fue un choque cultural, se formó una diversidad y fue un intercambio de culturas, el español de España y lenguas indígenas habladas aquí. ¿Puede dar un ejemplo de cómo los españoles adaptaron palabras indígenas? Sí, ya que ellos al no saber de alimentos o de algo que nunca habían visto, trataban de decirlo de la forma que los indígenas lo hacían. ¿Qué ocurrió con los pueblos indígenas respecto al idioma español? Pues se siguió hablando y se siguió hablando en su vida y de manera cotidiana. ¿Cuál fue el resultado de todo este intercambio lingüístico? Fue que las lenguas se volvieron más ricas y más interesantes, ya que pues tenían más significados. Desde tu perspectiva, ¿por qué es importante que no todos hablemos igual? Porque cada uno tiene una manera distinta, un acento distinto y no somos una réplica unos de otros, al igual que pues es más interesante conocer y saber más de todos que de uno solo. Antes de la llegada de los españoles, ¿cómo era la situación lingüística en México? Muy variada, existían varias lenguas, pero las predominantes eran el náhuatl, el mixteco, el zapoteco y el maya. Cuando llegan los españoles, ¿cuál fue la primera lengua indígena con la que tuvieron contacto? El náhuatl, ya que tenía una estructura sólida para comunicarse entre ambos pueblos. ¿Eso significa que el náhuatl fue la primera lengua en mezclarse con el español? Sí, de hecho se usaba en el Nueva España como habla principal para comunicarse entre ambos pueblos. ¿Y qué pasó con las demás lenguas indígenas?
también entraron en el español, pero ya como el maya en Yucatán y el zapoteco en Oaxaca. ¿Cómo empezaron a escribirse estas lenguas? Los misioneros empezaron a transcribirlas con el alfabeto latino en diccionarios. ¿Y fue fácil adaptar esas lenguas al alfabeto español? No, ya que tenían sonidos como el tl o el ts, que no se transcribían bien. Hay letras del español que no se usan. Sí, como la doble R y como la R. ¿Y qué pasa con la acentuación? En muchas lenguas indígenas no se usan las tildes. ¿Cuántas lenguas indígenas hay en México? Aproximadamente unas 68, pero no se sabe con exactitud. ¿Y estas lenguas por qué están en peligro? Porque no se practican ni mucho menos se hablan hasta el día de hoy. ¿Y siguen influyendo en el español? Sí, muchas palabras siguen siendo influidas por estas lenguas hasta el día de hoy. ¿Y me puedes decir por qué es importante conservarlas? Porque son parte de nuestra cultura e identidad mexicana. Hola, buenas tardes, Alexandra. Vamos a empezar con la entrevista. Cuando hablamos del español en México, ¿sabemos realmente a dónde viene? No, es algo que hablamos todos los días, pero esto ha sido un proceso muy complejo. ¿Qué hace tan complejo este proceso? Que aquí en México no solo hablamos español como tal, sino que es una mezcla con las lenguas indígenas. ¿Cómo se llama esta mezcla? El sincretismo. El sincretismo es la mezcla de culturas que con el tiempo van cambiando. Y solamente cambian las palabras. No cambia la forma de ver las cosas, la forma de expresarnos, la forma de decir las cosas. ¿El lenguaje refleja nuestra identidad? Sí, porque cada vez que hablamos mostramos nuestra historia, nuestra cultura. Perfecto. Entonces, ¿nos puedes dar un ejemplo de esa mezcla en la vida diaria? Hay algunas palabras como chocolate, abapacho y elote que no son completamente español, pero las usamos sin darnos cuenta que no es completamente español. Entonces, ¿el español de México es igual al de otros países o en qué cambia? No es igual porque aquí en México está esa mezcla que es con las lenguas indígenas y eso lo hace diferente al español de otros países. Ok, entonces esa influencia solo se nota en las palabras. No, se nota en la forma de decir las cosas, en la forma en que nos expresamos y cómo estructuramos las cosas. Y por decir, ¿este proceso ocurrió solo en el pasado? No, el sincretismo es algo que se sigue usando ya que el idioma puede ir cambiando de generación en generación. Ok, ¿y por qué tú consideras que es importante entender esto? Porque es nuestra historia y tenemos que seguir demostrando pues este proceso histórico. ¿Me puedes explicar qué es el sincretismo con tus propias palabras? Pues el sincretismo sería como una junta de dos culturas en la cual pues no hay un cambio, pero en realidad sería como una combinación de lenguas en la cual sería pues nuestras lenguas indígenas como la maya, la zapoteca, la mixteca, que dominaban en el siglo XVI juntando al español. ¿El español de México suena igual que el de España o por qué? No, pues nuestro español es único que sería, actualmente pues sería el español mexicano y en ese sería el español de España, ya que pues como acabo de decir pues estas se juntaron entre sí, hicieron una combinación, por eso pues existen los diferentes tipos de acentos, como sería en Yucatán, que es una región en la cual se habla de diferente tipo, como en la oaxaqueña, que pues ahí estaba los mexicas, y al igual que en el centro pues dominaban otras lenguas. ¿El sincretismo pasó solo hace 500 años o sigue pasando? No, el sincretismo pues nunca se ha detenido, sigue pasando hasta ahorita, ya que pues se ven como palabras que es googlear, textear,
que se usan día a día en la modernidad actual. ¿Qué quiere decir el lenguaje refleja la identidad? Pues que pues nuestro lenguaje, como sería el que hablamos ahorita, refleja una identidad y pues se nota por nuestro acento, ya que pues nosotros hablamos diferente y se nota que somos de una parte mexicana. ¿El sincretismo solo cambia palabras o también cómo armamos las frases? No, el sincretismo pues sería que cambien las palabras, pero solo en algunas regiones, ya que en algunas regiones no se usa el él o el al y se pronuncia diferente algunas palabras. Hola Mauro, buenas tardes. Vamos a empezar con la entrevista sobre el caso Maya. ¿Puedes explicarnos un ejemplo claro sobre el sincretismo lingüístico en México? Claro, uno de los ejemplos más claros es la relación entre el maya y el español. Ok, perfecto. ¿Me puedes decir en qué lugares ocurre este fenómeno? Puede ocurrir en muchas comunidades de la península de Yucatán, como en Peto y Temozón. Las personas hablan ambos idiomas. ¿Y cómo se reflejaría esta mezcla en su vida diaria de ellos? Pues empiezan una frase con el español y la terminan con el maya. Ok, ¿y solo pasa con palabras o también con su forma de hablar? También el acento ocurre mucho. ¿Y esto se considera un error al hablar? Al contrario, esto es una forma de que mantenga viva la lengua y no se olvide al completo. ¿Qué representa esta mezcla? Es una forma en que las personas integran ambas culturas en su vida. ¿Y qué impacto tiene esto en la lengua maya? Permite que no se olvide y que se transforme. Entonces, ¿podríamos decir que es una forma de resistencia cultural? Totalmente, el sincretismo es una forma de resistencia cultural. Para finalizar, ¿qué nos dice esto sobre nuestro idioma? El idioma que hablamos hoy es prueba de nuestra historia. ¿Y qué nos enseña el sincretismo? Que no hay que olvidar las lenguas mayas de donde venimos. Muchas gracias, Mauro. Como conclusión, quiero decirles que las lenguas mayas son una forma muy importante de recordar de dónde venimos, ya que es una forma en la que nos ha marcado nuestra historia y nos han dejado nuestros antepasados para seguir recordándoles y no olvidarlas. Es un patrimonio lingüístico que nos ayuda mucho y nos sigue progresando en esta zona de la península de Yucatán. Nos ayuda mucho a tener una forma de cómo comunicarnos como lo hacían nuestros antepasados y seguir recordando eso que nos dejaron.